¿Cómo les va? Buenas tardes. Un minuto pasó de las 6. ¿Qué tormenta generó Javier Milei después de que ganara en la primaria y fuera el candidato que más votos sacó el domingo último? ¿Qué tormenta generó para todos lados? Donde empezó con un grupo de artistas que no les gusta Milei y que por lo tanto plantean que no es el país que quieren. Y a esto se sumó en las últimas horas la propia Pampita, que en una charla donde estaba Jorge Lanata, Pampita dice, la verdad no es el país que estoy deseando para mis hijos o el que me imagino para mis hijos. Y Javier Milei, que está en el centro de la escena y que ha hecho todo un raíz mediático para hablar de su victoria y de sus propuestas, que cada vez que habla de sus propuestas, en algún sector de la población está generando más dudas que certezas en esto de, ¿está para hacer esto la Argentina? ¿Por qué volver a viejos debates? Entre otras cosas. Lo que terminó pasando es que Milei cuestionara a Pampita, porque claro, ¿quién se banca una crítica hoy? ¿Quién se banca una crítica o decir, mira, la verdad que el país que propone Milei no es el país que yo quiero para mis hijos? Es eso lo que dijo Pampita. No dijo otra cosa. ¿Pero qué le contestó Javier Milei? Javier Milei le contestó que en realidad Pampita no es neutral porque está casada con un dirigente que hoy está junto a Jorge Macri. Escúchalo. En este caso, por ejemplo, Pampita ayer hablaba y decía el miedo en relación al tema de las armas, ¿no? Al tema de los hijos. Bueno, o sea, tengo miedo por mis hijos, el tema de las armas. Está bien, digo que no las tenga. Es decir, lo que pasa es que, digamos, o sea, creer que Pampita es neutral es una tontería. Claro. Digo, es la esposa del señor Moritán, claro. Alguien que se ha dedicado sistemáticamente a ensuciarme desde Juntos por el Cambio. Entonces no es una visión neutral. ¿Quién tiene una visión neutral hoy en día? ¿Milei tiene una visión neutral de las cosas? ¿Ser la esposa de o el marido de te inhabilita para decir qué tipo de país querés como votante? Mirá lo que le había pasado a Lali Espósito, que en las últimas horas Lali Espósito había dicho defende tus derechos, salió Catriel, salió toda una generación de jóvenes que son los que en realidad empezaron el debate de lo que pasó el domingo. Lali dijo, qué peligroso, qué triste. Esto lo dijo horas después de que Milei saliera primero. La mataron. Ella salió con todo un descargo diciendo, la verdad no me importa que me critiquen por pensar como pienso. Solo estoy diciendo que los derechos ganados son los derechos que quiero que sigan adelante. Y salieron distintos artistas y demás. Pero, claro, además de que Milei dice, no la conozco a Lali Espósito, escucho los Rolling Stones, buenísimo, está todo bien. El que salió fue Ramiro Marra, que es el candidato de Milei a jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, que quedó tercero en esta elección en la ciudad. Y dice, dólar blue a 725, mayoristas aumentando un 25%, cierre de exportaciones por 14 días, la inflación que se dispara. Por favor, que el Lali oficial salga a decir algo. ¿Ironizando sobre qué? ¿Sobre la situación económica? ¿Qué querés, que Lali Espósito hable de qué? ¿Del análisis económico de la Argentina? Lali, como cualquier argentino, habla desde el lugar que le toca, donde le toca. Y a ella le toca y le hace ruido que Milei, con sus propuestas, quite derechos. ¿O me vas a decir que en la última etapa está diciendo que ahora quiere derogar la ley del aborto? Que vos podés no estar de acuerdo, pero es ley. ¿Sabés quién salió a ponerle un poco de sentido común a esto? Patricia Bullrich, que dijo, no estoy de acuerdo con Milei. ¿Para qué vamos a llamar a un plebiscito por un tema que ya se votó en el Congreso y ya está? Miremos para adelante y salgamos con otros temas. Esta es la crispación que estamos viviendo hoy en la Argentina. Que por opinar distinto, por hacer cuestionamientos o porque no te guste un candidato, te salgan a matar y a denostar como si no tuvieras derecho a emitir tu opinión. 68 días falta para octubre y esto recién empieza.
Bueno, atención porque hay operativos en la City porteña después de que otra vez se detectaran que había cuevas y financieras que de manera ilegal estaban haciendo transacciones con el dólar y por supuesto haciendo movidas en donde el dólar se estaba incrementando. Allí está justamente Javier Mozo. Javier, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Mariana? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estamos aquí en el microcentro porteño, donde se cuece todo lo relacionado con el dólar blue particularmente. Mucha gente de Policía Federal, esos saquitos medio brillosos, esos rompevientos típicos de esta fuerza, con las letras amarillas, caminando por diferentes lugares de aquí del microcentro, por Sarmiento, por San Martín, por la Avenida Corrientes, por Florida, por Lavalle, lugares estratégicos, lugares donde ya te vas a poder encontrar con muy pocas casas de cambio a la vista, porque la mayoría están cerradas desde hace varios años, producto de la pandemia, producto de la situación económica del país, vaya a saber uno a saber qué, pero las pocas casas de cambio hoy en día se encuentran en la calle Florida. Ahí te podés encontrar con 1, 2, 3 casas de cambio. La mayoría aquí están cerradas. Entonces, ¿qué te dicen? Tenemos que ver el tema de las cuevas, puntualmente, donde aparecen las cuevas. Y las cuevas aparecen en las oficinas, en los edificios. Es muy difícil rastrearlas, pero hoy estuvieron haciendo diferentes procedimientos, diferentes allanamientos, en algunos con suerte, en otros no tanta, pero la policía estuvo caminando muchísimo, Marian, el microcentro de la ciudad de Buenos Aires, tratando de ver qué pasaba con ese famoso dólar blue que hoy llegó a los 730 pesos, como vos decías al principio. Bien, Javi, ya vamos a volver allí con vos, estamos también con tus imágenes. Fernando, para entender este contexto, ¿qué estuvo pasando en las últimas horas, sobre todo con las cotizaciones del dólar oficial? Sí, la cotización del dólar oficial con la devaluación de ayer del 22% quedó en 350 y de ahí se empiezan a atar un montón de precios que están vinculados, como por ejemplo el dólar Qatar, ¿no? Que es el dólar para pagar cuando uno se va de viaje. Si gastó más de 300 dólares puede tener la versión de elegir pagar en pesos. Claro. Y bueno, ahí quitaron un impuesto, porque hay que mirar porque está formado por varios impuestos. Se tiene el dólar, la cotización del minorista de 3.50, más el 30% del impuesto país, más un 45% de retención de impuestos a las ganancias, y había además un 25% que era percepción de bienes personales, que después lo podías quitar del pago de bienes personales. Decidieron sacar ese 25%, bajarlo a 5%. Entonces, ¿cuál es la idea? Que quedó por debajo del dólar blue. Claro. Porque si el dólar quedaba por arriba, la gente iba al blue a comprar más blue para pagar esto. Entonces, o sea que con esto mete presión para que el blue en las cuevas baje. A la larga termine bajando. Lo que yo le digo a la gente, le voy a hacer una recomendación, después van a decir, che, te equivocaste y perdí plata. Bueno, yo te voy a recomendar tanto para la comida como para el dólar, lo que se llaman overshooting. Momentos en que el precio se va para arriba de una manera que no tiene lógica, y es donde es negocio vender el dólar, no comprarlo. Donde la gente es el dólar de pánico. Eso, en este momento, no está en eso, pero no está barato. Yo creo que se va a estabilizar un poco más abajo. Por eso te pasa que si querés vender, te pagan muy distinto de que si querés comprar. Te venden el de 7.30 o de 7.40, pero cuando vos le decís, no, quiero vender, te dicen 7.10. Nunca la brecha es eso. Cuando la brecha es muy grande es que algo está pasando. Entonces es como ir a comprar comida. Che, yo no compré aceite, entonces ahora me voy a llenar de aceite. Vas a comprar aceite en el peor momento, porque le van a encajar un 30, después van a bajar al 20 porque si no, no venden nada, y vos lo compraste en 30 porque te agarró el pánico. Entonces, en este momento, si no te estoqueaste, no te estoquees en el momento más caro de los productos ni del dólar. Claro. Bueno, vamos a seguir así. Estamos con Javier Mozo en todo lo que son los operativos de la City y una decisión política también que se ha tomado en ir detrás de todo lo que son las cuevas y demás por lo que es la generación y la inflada del dólar, sobre todo en las cotizaciones oficiales. Mientras tanto, ¿te acordás del doble crimen de Vicente López, este parricidio cometido por el hijo de esta pareja que mueren, que son asesinados por su hijo dentro del auto y dentro de la casa en Vicente López?
¿Te acordás que en su momento a la primera que habían acusado y que estuvo 13 días detenida era Nina, la mucama? Y que fue detenida porque el propio asesino había puesto en duda la intención de Nina de querer matarlos por plata. Bueno, ahora hay novedades sobre ella. Liliana, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, porque hay una nueva denuncia paralela, si se quiere, o de otra característica, más allá del doble parricidio del que venimos hablando, del matrimonio del Río. Y es que María Ninfa Aquino, conocida como Nina, lo denunció a Martín del Río por un testimonio, yo te diría, que agravó toda su situación y cambió su vida, por falso testimonio agravado. ¿Y qué tiene que ver esto del falso testimonio agravado? Porque ustedes recuerdan que, como bien vos decís, estuvo 13 días detenida porque Martín del Río, que está detenido, es el único detenido como autor del crimen de sus papás, es el primero que dijo fue ella, la marcó a ella. Y no solo eso, puso algunos elementos para él indicativos de que realmente a sus papás lo habían matado niños. Me acuerdo, un sobre rojo famoso. Tal cual, que se señalaba, claro, que se señalaba que ahí podía estar la llave de la caja de seguridad en la cual hubiesen sacado las pertenencias de la pareja. Claro. Ahora, Lili, la historia para ella fue 13 días detenida y ahora una realidad que me imagino difícil porque aunque ella ahora está fuera de la investigación, ha quedado marcada por este caso. Claro, ella fue sobreseída, recordemos, varias veces pidió su libertad, la pidió su abogado, pero lo cierto es que no se la daban porque incluso dijeron en un momento cuando Martín del Río ya estaba detenido, no, vamos a esperar para liberarla porque puede tener algo que ver, puede ser cómplice. En un momento dijeron los fiscales, puede ser cómplice. Y todo esto hizo que ella estuviera 13 días, estuviera de alguna forma señalada, no solo por la prensa, porque todavía seguía presa, sino por todo su alrededor y sobre todo porque es una mujer que trabajaba como empleada doméstica y hoy lo padece, Mariana. Ella está todavía sin trabajo, sufre esta condición porque dice, quedé como marcada. Claro. Bueno, y es lo peor que le puede pasar. Y esto es lo que está contando Liliana, cuando pasan este tipo de situaciones. Y realmente en la investigación, está bien que los investigadores de manera preliminar tienen que hacer un barrido y determinar quiénes son los responsables. Pero en el caso de Ninfa, de Nina, como la conocen, había estado detenida y nada tenía que ver en la causa. Repasemos algunos datos porque recordarás el rostro de Nina, ha venido aquí al canal, hemos charlado con ella. Fue la primera sospechosa porque era la empleada que, claro, había entrado a las 6 de la mañana y a las 9 recién en la cochera se encuentra con los cuerpos de sus patrones que habían sido asesinados y es ahí cuando ella llama a los hijos, a uno de ellos, a Martín. Claro, para decirle lo que había ocurrido. ¿Te acordás que pensó que estaban durmiendo? Porque ellos se levantaban temprano, pero dijeron, bueno, no hay ruidos, no hay nada, pensó que estaban durmiendo y ella se puso a trabajar. Tal cual, o sea, ni se había percatado de que no estaban en la habitación. Claro, y lo del monedero, dijo que tenía un monedero de su madre y ahí guardaba la llave de la caja fuerte. Esto es lo que dijo Martín, quien está acusado del crimen, del doble crimen, del parricidio. Claro, 13 días detenida estuvo y fue finalmente sobreseída, pero Liliana, la historia hoy para ella es durísima. Claro que sí, porque no le saca a nadie para ella ese mote de haber sido sospechosa en algún momento y encima que en algún momento, insisto, que los fiscales hayan dicho, bueno, pero pudo haber estado en complicidad con Martín del Río, que era el que iba a la casa. Recordemos que el matrimonio tenía 2 hijos, pero uno no iba a la casa. Y aquel que le manejaba los negocios era Martín del Río. De hecho, él manejaba los negocios y para los fiscales, el móvil es económico por el cual él mató. Y otra cosa, Nina pidió en un momento un careo, Mariana. Pidió un careo con Martín del Río, porque ella dijo, yo quiero que me lo diga en la cara y que me diga cómo mirándome a los ojos después de tantos años que trabajé en la casa y me conocía y yo lo conocía a él, que me diga por qué me quiso involucrar. Bueno, vamos a profundizar el tema, seguime, que está con nosotros el doctor Hugo López Carribero, que es el abogado
defensor de Nina. Doctor, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Mariana y Liliana y todo el equipo. Gracias por haber venido. Claro, Liliana está planteando algo, que es que cuando hay una persona involucrada, después es sobreseída, es como que nos olvidamos de la persona en lo que le pasa. Sí. Hoy Nina, que es una empleada que trabaja en casas de familia, con todo lo que ha pasado y su cara en todos los medios nacionales, la verdad es que le cuesta conseguir trabajo. Sí, es muy difícil. De hecho, bueno, en estos momentos que estamos reunidos acá nosotros, ella está sin trabajar, ¿no? Ha trabajado con algunas changas, como se dice frecuentemente, ¿no? En el barrio, trabajos muy temporarios, cuidando a algún anciano o algún niño, pero no tiene una situación estable como la que tenía antes de tantos años, ¿no? 13 años, casi 14 años en la casa de la Ella está presentando una denuncia ahora. Ya la ha presentado. Mañana a las 9 de la mañana tenemos audiencia en la Fiscalía para que ratifique esa denuncia por falso testimonio, ¿no? Claro. Que era lo que usted señalaba recién, lo más importante es ese sobre rojo que se señalaba recién, ¿no es cierto? Que Martín del Río dijo que en ese sobre rojo se guardaba la llave de la caja fuerte y que ese sobre rojo era de la abuela de Martín del Río. Era mentira porque se ofició quiere decir se pidió información a la marca que genera, que produce, el fabricante, y el fabricante dijo, mire, ese modelo está en el mercado hace 4 años, nada más. La de la llave, de la caja fuerte. Sí, sí. Claro. Ese sobre, ¿no? Claro. Esa carterita roja. Así que no podría haber sido nunca de la abuela de Martín del Río, porque ese modelo se fabricó hace solamente 4 años, nada más. ¿Y qué dice Martín del Río ahora? Porque él está detenido y está ya en el proceso de... Bueno, ahora en los próximos días va a tener la posibilidad de elegir si es juzgado por un tribunal técnico, por 3 jueces técnicos, o ser sometido a un juzgamiento en un juicio por jurado. ¿En la provincia de Buenos Aires se puede elegir? Sí, se puede elegir. Porque entiendo que en otras jurisdicciones de Argentina no. En Chaco, por ejemplo, no se puede elegir. Ahí es obligatorio, en Chaco. Pero en la provincia de Buenos Aires el imputado elige. Y si va a elegir jueces, doctor. No creo que se someta... Está opinado el tema. Ah, ¿sí? Sí, yo le puedo decir por qué. Mire, él está siendo sometido a una causa donde puede ser condenado a prisión perpetua. Pero para ser condenado a prisión perpetua necesita la unanimidad. En el jurado. En el jurado. Son 12. 12 personas que lo declaran culpable. Sí. ¿Usted cree que porque siempre señalan, y cuando les pregunto a ustedes las estrategias, dicen, la verdad es que cuando ya la cosa está siendo juzgada mediáticamente, los 12 integrantes, que son seres de carne y hueso como nosotros, que nada tienen que ver con el Poder Judicial, van a dictaminar si él es el asesino. Pero ¿Qué ventana podría haber de que uno dude al respecto? Bueno, pero al contrario, con el razonamiento contrario, igualmente le doy la derecha, ¿no es cierto? Está bien. Pero quiero decir, los 3 jueces, creo que técnicos, con la prueba que hay hasta el momento, lo van a condenar. Claro. Eso los 3 jueces. No tienen ninguna posibilidad que no sea absuelto. En cambio, en la otra situación, en un juicio por jurado, si convence a uno, que también es extraño, como usted bien lo señala... Pero alguno lo puede quebrar. Es decir, con alguna duda en la prueba, algún jurado diga... O yo pienso... Sí, hay que leer los libros de John Grisham, ¿no? El jurado, o la película Hombres en Pugna. Y ahí también puede ser que... No, o también yo pienso, ¿no? Recuerden ustedes, Mariana, doctor, y a todos, las imágenes de él, ¿no? De él caminando, que esta fue la prueba principal que tienen los fiscales. Las cámaras que estaban por las cámaras, pero el primero que dude, y a mí no me parece, te dice, ¿viste? Uno del jurado. Y a mí no me parece que sea del Río. Entonces yo voy a poner preso a alguien, el arma no se encontró, y te puede dudar, y bueno, yo no sé, y mirá si siguen sospechando de otra persona, además de él. Entonces, esa persona que te votó en contra en el Tribunal Popular hace caer todo y ya está. ¿Cuándo está previsto? Es interesante, Liliana, esto de plantea, pero ¿cuándo está previsto el juicio? Hay una proyección, más o menos en octubre del año que viene, el juicio. ¿En octubre del año que viene? Sí, en octubre del 2024, ¿no? ¿Pero por qué tanto tiempo? Y porque no hay cupos, los tribunales están atrasados, hay pocos jueces. Angulo, presta atención que acá tenés para hablar, Obvio. En provincia de Buenos Aires hay muchas vacantes. Hay muchas vacantes, no y están cubiertas. es lo que pasa en la mayoría de las provincias de los poderes judiciales del país, sí, claro. Sí. Hasta mitad del año pasado, para que te des una idea, en los tribunales orales de la capital federal, la mitad de los cargos estaban vacantes. Claro. ¿Y eso qué hace? Que el tribunal, que sí tiene jueces,
tenga que estar en el otro tribunal. Por lo tanto, se tiene que dividir el tiempo en los juicios. Se prestan los jueces, se prestan los jueces. Pero la verdad, bueno, está bien, eso lo entiendo, pero ¿por qué digo? A rigor de la investigación, la causa ya está. La investigación está cerrada. Todo el proceso está cerrado. La investigación está cerrada. Solamente ahora basta esto último que Esto como decíamos. el turno, lo voy a decir muy burdo, como el turno con el médico, que está muy ocupado y te da turno recién para 6, 7 meses. Esto para decirlo así. Este caso del parricidio pasa con todos los casos. Y muchas veces pasa, no sé si se da en este caso, que los tribunales orales hacen como una segunda investigación del caso. Porque falta prueba, porque el juez de primera instancia no la mandó, porque las partes entienden que hay que reforzar con algo. Sí, una instrucción suplementaria. Es poco probable, es cierto lo que vos señalás, ¿no? Pero en este caso me inclino más por lo que señalaba Mariana, que está terminado. Podrá haber algún detalle, sí, pero es mínimo, ¿no? Pero hay que esperar 1 año y 2 pericias meses. ya están hechas. Las pericias ya están hechas. Sí. Las apelaciones de él. Solo Martín es el que está, el único imputado por el parricidio. Sí, por el hay doble crimen. sospechas, que no puedo decirlas públicamente, pero hay sospechas desde el Ministerio Público que podría haber participado otra persona. Esa otra persona puede ser hombre o mujer. Pero en carácter de que de campana avisando, material... De coimputado o coimputada. Pongo los dos géneros para que no diferenciarlos. Pero perdón, de lo que pueda contar, ¿en qué rol sería? Porque esto es nuevo que estamos hablando acá. O sea, estamos hablando que en el parricidio Martín del Río no sería el único... No sería el único imputado. Imputado por el crimen de sus padres. Por el momento es el único que está detenido, pero la investigación está siguiendo su rumbo. Un partícipe secundario o necesario. Un partícipe secundario necesario. Aquellas personas que colaboraron sin matar, pero que colaboraron con el hecho, sin la colaboración, esa no se hubiese producido el hecho. Con la que hizo el camino, que sale filmada. Ahí ya... Bueno, pero aparece una sola persona más. No, pero hay dos. Sí, esa es una, pero hay otra. Hay otra persona. Claro. Sí. Ahora, en todo este proceso, lo que la justicia tiene, o por lo menos la fiscalía, vamos a decir los órdenes correctos, la fiscalía tiene probado que Martín del Río es el autor del crimen de sus padres. Sí, lo tiene semi-probado, ¿no? Probado va a estar en el juicio, pero hay una semi-plena, por eso están con prisión preventiva. ¿Nina va a tener que ir a declarar? Sí, como testigo. Como testigo. O sea, ella está sobreseída. Está sobreseída. Digo, porque todo empezó por algo que nos generó preocupación y que Liliana bien contabas, que es que alguien que fue implicado originalmente, empleada de la familia, de origen humilde, laburante, tuvo 13 días presa y hoy su realidad es absolutamente otra. Y recordá otra cosa, que en su momento también fueron sospechosos los hijos. Los hijos también tuvieron que pasar por esto. Y yo diría, por milagro, tampoco quedaron detenidos porque los teléfonos celulares que fueron analizados mostraron otra cosa. Pero el tema es que sus hijos también tuvieron que pasar por esto, por ser sospechosos, porque Martín del Río inmediatamente, digamos, apuntó a Nina y a su familia. Nosotros creemos y ahí... de hecho hoy, perdóneme doctor, pero dígame si estoy equivocada, de hecho Nina hoy vive de lo que pueda traer su hija, que tiene un trabajo, y de eso vive, porque si no, no tiene para comer. Claramente. Por eso yo creo acá lo que sucedió es lo siguiente, que ¿vieron cuando dicen la justicia lenta no es justicia? Y es verdad eso, ¿no es cierto? La justicia lenta no. Pero la justicia rápida a las apuradas tampoco es justicia, ¿no? Porque se la detuvo con un cuadro probatorio muy débil, muy ambiguo. Y se implicó a los hijos, doctor, en su momento, porque lo que señalaba Liliana recién. Al domicilio. A los dos. Claro. Claro, que son mecánicos de auto. Estuvieron aprendidos. Pero ellos nunca estuvieron realmente implicados en como Nina. Pocas horas, estuvieron 6 horas aprendidos. No como Nina, que estuvo 13 días detenida. Y Nina quedó 13 días, claramente. Sobre eso, ahora, en este presente de Nina y esta presentación judicial que ustedes han hecho de pedir la imputación de Martín del Río por falso testimonio contra Nina, ¿no? Queriéndole inculpar en el crimen de sus padres. Correcto. ¿Cómo es el proceso ahora que se abre, doctor? Bueno, ¿Van a pedir algún tipo también de resarcimiento económico por esto que le está pasando a Nina, que hoy la verdad que es difícil que alguien en una casa la quiera contratar teniendo todo este panorama? Porque no deja de ser tu casa, entra a tu casa. Claro, que se habla mucho de estigmatización. Claro. No sé la palabra. Claro, que está estigmatizada. Entonces, mañana, como decíamos, va a ratificar la denuncia y seguidamente nosotros vamos a pedir que se lo indague, que se le tome declaración indagatoria por este nuevo delito.
Porque acá hay una discusión jurídica, ¿no? Es cierto que cuando él declaró como testigo, siendo, en definitiva, el responsable del hecho. No tenía la obligación de autoinculparse. Claro. Pero tampoco estaba autorizado a echarle la culpa a otro. Claro. A echarle la culpa a otro. A otra en este caso. O sea, ¿no? la justicia. Esto es interesante, doctor, porque le pongo un caso. Si yo cometo un crimen, sí, para salvarme, yo puedo declarar cualquier cosa. Sí, decir, yo no fui, no tengo nada que ver. No tengo nada que ver. Y eso no es un delito de falso testimonio. Ok, pero lo que yo no puedo es culparlo a usted de haber cometido el crimen. Eso es lo que sostenemos nosotros. Eso es punible, o sea, eso para mí va a tener una consecuencia. Eso sostenemos nosotros, que ahí hay consecuencias jurídicas. La ley no lo dice expresamente, pero nosotros sostenemos eso, sostenemos que el testigo no tiene la obligación de autoinculparse, como usted refiere, ¿no es cierto? No tiene la obligación. Es decir, puede decir, yo no fui, pero lo que no está autorizado es a decir, fue fulano. Acá está, Nina, ¿no? Nina, tengo los elementos de prueba. Esta cartera pertenecía a mi mamá o a mi abuela. Sí. Y después se comprobó que tenía 4 años de fabricación. ¿Cuándo creen, doctor, cuándo cree que Martín del Río armó la coartada? Porque la verdad, entre que Nina llega a las 6 de la mañana, ustedes corríjanme los episodios, pero llega a las 6 de la mañana, a las 9... va a la cochera y ahí ve a sus patrones asesinados. Sí. Llama a Martín, llama al hijo para decirle, Martín, venite, porque la verdad que tus padres no están bien. Le dice, no, ni tan siquiera le sale, me acuerdo decirle que estaban muertos primero. O sea, ella ve, los ve ahí. De urgente, ¿no? Primero a Martín y después a Diego, que es el hermano. Bueno. ¿En qué tiempo entre que fue a declarar Martín del Río armó toda esa historia? Porque hay que armar, él armó todo un relato de eso, a tal punto que Nina fue detenida. O sea, para la justicia tenía algún viso de realidad para llevarla detenida al menos, o de coherencia. Sí, nosotros sostenemos desde nuestro estudio con todo mi equipo que la implicancia que Martín del Río le dio a Nina en el doble crimen la tenía planificada antes de cometer los asesinatos. Claro. Antes de cometerlo. Porque además buscó la hora. Sí, la hora en que justamente llegaba y tenían tiempo para producir. O sea, él llegaba, el tiempo que se iba, quiénes iban a encontrar los cuerpos. Preparó todo para que el cuerpo lo encuentre ella. No había otra posibilidad que no había otra persona. Ella. O sea, en la coartada él armó hasta el final el momento del crimen. Sí. De esperar que ella llegue, porque era la misma rutina de trabajo. ¿Hace cuántos? 10, 12 años que trabajaba. 13 años. Bueno, con la familia. Sí, 13 años. Y esperó hasta el final y armó toda la coartada para que ella quedara en el centro de la escena. Y no es solamente lo que creemos nosotros, ¿no, Liliana? Sino que es lo que está escrito en la causa. Lo que está escrito en la causa. Pero contemos también, porque me parece que hay un llamado importante. Cuando Nina llama a alguien, dígame usted a quién exactamente, y le dice, ¿te fijaste en el garage si no están? Sí. ¿Quién fue? A la masajista. A la masajista. Porque la masajista tenía que llegar antes, incluso o a la misma hora. Sí. Tenía que llegar para atender justamente al matrimonio. Y el matrimonio no bajaba, pero ella se puso a limpiar. Entonces, en un momento llama por teléfono a la masajista y le dice, ¿sabés que no están? Sí. No bajaron a desayunar, tienen las cosas ahí. ¿Qué puede haber pasado? No sé, ¿te fijaste? No, arriba no voy, porque ella no iba al primer piso, que era donde estaban las habitaciones, porque dijo, es algo muy íntimo, yo no subo cuando están los dos juntos. Y la masajista le dice, ¿te fijaste en el garage? Y ella va al garage y es ahí cuando encuentra los cuerpos. E inmediatamente llama los cuerpos en el auto, los dos con cinturones de seguridad. Les dispararon desde atrás, porque los dos tienen balazos. ¿Está bien, doctor? Sí, así fue. Y a partir de entonces la desesperación de Nina, que al primero que llama es a Martín. Martín, vení para acá. Tus papás están muertos. Bueno, con esto que estás relatando, Liliana, que está dentro de la causa, lo que Liliana Caruso está contando está dentro de la causa. Esa es la base de la acusación. Yo pregunto, está bien que usted quiere ser cuidadoso con esto de él o ella como u otro implicado. Déjeme inferir que con lo que escucho sobre la masajista, ¿qué hay en la justicia? Yo no lo puedo decir. No quiere decir que no lo sepa. Entiendo. Pero no lo puedo decir, y menos públicamente. Porque lo que entiendo hasta ahora, y Liliana, digo, respeto que el doctor por una cuestión jurídica no lo pueda decir, pero si la masajista infiere que en el lugar de la casa que tiene que ir a buscar es en la cochera,
y en la cochera es donde aparecen muertos. ¿Quién más estaba implicado en lo que fueron esas primeras llamadas que hace Nina al momento de no encontrar a los patrones en la habitación? En un momento se sospechó el papel de ella. Por ahora no hay otra prueba. Pero como dice el doctor, la investigación está cerrada en un punto, pero no quiere decir que no se siga de acá hasta el juicio oral, que pues, se pueda incorporar otra prueba. O que en el mismo juicio oral se incorpore esa prueba o algún testimonio que requiera después o un careo, ¿no? O un careo, o investigar otras líneas. Sí, ha pasado. Ha pasado esto. Deberían traerla a esa persona a una nueva declaración indagatoria, ¿no? Y recorrer todo el proceso como lo hizo Martín del Río. La indagatoria, el procesamiento, la prisión preventiva, pero lo que señala Liliana en función de tu inquietud ha sucedido en otras causas. Bien. Doctor, le quiero agradecer. Bueno, ha sido muy amable. yo con todo mi aprecio, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, mientras tanto, nosotros seguimos manija con el tema de las PASO. Te tengo que decir, cuando empezamos a mirar con Martín Angulo, la letra fina, y 200 votos acá, viste que ayer te decíamos un candidato dentro de las listas que llevaba Guillermo Moreno de la interna, una candidata que sacó 206 votos, otro que sacó 213 votos, a presidente, a presidente. Yo digo, acá en el canal se vota una asamblea para elegir a alguien como compañero y más votos seguro que va a tener. ¿Qué otras particularidades encontraste? Empezamos a meternos, vos hablabas, esto es el resultado general, nos empezamos a meter provincia por provincia, solo en la categoría presidenciales. Yo creo que si empezamos a bucear en muchos otros aspectos, puede haber muchas sorpresas. Pero empezamos a ver, y trajimos algunos ejemplos para mostrar, de la poca cantidad de votos que sacaron muchos candidatos en distintos lugares del país. Y esto para reflejar un poco el concepto que vos marcabas ayer. La necesidad de reformular el sistema político en virtud de si todos los que se presentan tienen una verdadera representación política que amerite que tengan que tener una boleta. La representación política es si tienen aunque sea un par de votos, pero no unos 200 votos. Un poco más de lo que sacaron. Sí. Ah, pero vos trajiste algo mejor que lo que yo ayer planteé. Claro. Esta es provincia de La Pampa, los candidatos de la interna del partido Proyecto Joven. Vos ahí tenés 3 candidatos. El total de los votos que sacó en La Pampa este partido fue 4 votos. 4 votos. ¿Cuatro votos? 4 votos. Pero con esa particularidad. Pero pará, lo que me mata, y vos corregime, Reina Xiomara Ibáñez y Gonzalo Rodrigo Ibarra. La fórmula. Sacaron 0 votos. Pero ni ellos se votaron. O sea, bueno, por ahí no tienen... Esta es a presidente. No se votaron. Ahí no tienen domicilio en La Pampa. Pero pará, vamos con vamos con el de los 4 votos. Está bien, ese sacaron 0. Ponele que no votaban en La Pampa. Pero mirá el de arriba. Oscar Alfredo Ramón Giardinelli. Mempo Vamos Giardinelli. a hacer famoso, Oscar. Es Mempo Giardinelli. Claro. Ah, es Mempo. Es Mempo Giardinelli. Ah, es Mempo. Claro, Mempo. Pues pará, y Bárbara, porque no había Proyecto Joven. Y Bárbara Mara Sornou Gallardo. 4 votos. ¿Quién tiene parientes en La Pampa? Pocos. ¿Tienen parientes en La Pampa? No sabemos. No sabemos. Pero vos fíjate cómo un partido que fue internas en una provincia sacó solamente 4 votos. Claro. De 3 candidatos, Martín, que tenía. 2 candidatos no sacó ningún voto. Y 2 candidatos, 0. Bueno, y siempre tenemos que decir lo mismo, Martín. Martín Miguel Ayerbe y Reina Xiomara Ibáñez recibieron financiamiento. Al menos tenían que recibir el financiamiento de campaña. Cada lista que llevó candidatos a presidente recibió del Estado Nacional 104 millones de pesos para la impresión de boletas. Finalizada la elección y hasta el 2 de septiembre, cada lista tiene ese plazo hasta el 2 de septiembre para justificar en la justicia electoral qué cantidad de ese dinero usó en la impresión de boletas o no lo usó. Bueno, vamos a otro caso. A ver, la UCD. Bueno, la UCD, algo de votos históricos debió haber quedado. Que de hecho volvió a una elección presidencial en las PASO del domingo. No le fue bien en Jujuy. Pasamonte. Sí. Pasamonte que estuvo acá con nosotros. Estuvo acá, claro. Sí, estuvo acá. No, porque digo, Pasamonte estuvo. Pasamonte pasó. No pasó. Pasó por acá, pero no pasó por acá, pero no pasó. 5 votos. 5 votos. En Jujuy,
Está bien, bueno, pero después busquemos, igual en el total creo que habían sacado menos de 80.000 votos en la nacional. ¿Hay otro caso? Hay varios casos más, sí. A ver, Mirá, claro, bueno. El caso de Guillermo Moreno, que en muchos distritos hizo una elección, bueno, ahí estará en análisis de cada uno, pero en Formosa su lista sacó 4 votos. Pero pará. Paula Lorena Arias le ganó la interna en Formosa a Guillermo Moreno. Sí. Porque sacó 31 votos, Martín. Sí. Y el laborista 19 y Guillermo Moreno sacó 4. 4 votos. O sea, él ganó de los 5 que iban. La interna nacional. Nacional. Pero en Formosa ni Gildo Infran lo fue a votar. No. ¿Se entiende esto? ¿Hay otro caso? Porque esto es lo que te muestra cuando decimos que la primaria la tienen que resolver de otra manera. No puede haber este nivel de candidatos a presidente que saque 0 votos. Acá te estamos poniendo ejemplos, obviamente, pero de distintos puntos del país. Y hay otros ejemplos de candidatos que sacaron 20 votos, 30 votos, 50 votos, 80 votos. Acá trajimos para graficar la falta de representación de muchos partidos en muchos lugares del país. A ver, esto es La Rioja. La Rioja, principios y valores. 3 candidatos de esa interna no sacaron votos. 3 banderas, se llama uno de los espacios, me mata. 3 banderas. No tuvo votos, bandera. Sí. A ver, vamos a San Juan. Ah, ¿la UCD? En San Juan también la UCD, 5 ¿Cómo le fue acá? 5 votos. 5 votos. Bueno, y a ver en Santa Cruz. El último que trajimos. Acá. También acá hubo un empate entre Proyecto Joven y la UCD, 4 votos cada uno. 4 votos cada uno. Y Mempo Giardinelli sacó un voto. Un voto. En Santa Cruz. O sea, espera, te lo tengo que decir, ni Cristina Kirchner lo votó en Santa Cruz. Y habrá votado Alicia, Cristina. Porque, Habrá votado Alicia Kirchner, Cristina. Porque esa era la línea de senadores, porque Mempo no era de candidato. A presidente, bueno, imagino que a presidente lo votó a Massa. ¿Cristina no cortó boleta por Mempo? Imagino. Bueno, por ahí es el voto a Mempo fue de Cristina. Bueno, por eso. Esto para mostrarte con otros capítulos también por qué insistimos con que la primaria, con 27 candidatos que hubo y ahora quedan 5 a presidente, se ha transformado en un financiamiento excesivo y burdo de la política. Información urgente. Atención, nos vamos a Ecuador porque ha sido asesinado un nuevo candidato. Es este hombre, se llama Pedro Brione. Vamos a hablar con nuestra colega allí en Ecuador, Maite Morán, de RTS. Maite, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Quién era Pedro? ¿Candidato a qué? Él era un dirigente político de Esmeraldas del Movimiento Revolución Ciudadana, que es el movimiento del expresidente Rafael Correa. Su fallecimiento se da justamente en Esmeraldas. Él estaba fuera de su domicilio. Llegan sicarios, 2 personas en moto y lamentablemente le dan 2 balazos, los cuales le llegaron al cuello, trataron de auxiliarlo, lo llevaron a un hospital, pero solamente los médicos confirmaron su deceso. Con él, en Ecuador se suman ya 9 víctimas mortales por el tema de ataques a políticos en menos de un año. Recordemos que tuvimos el asesinato del alcalde de Manta y también recientemente el de un candidato político, un candidato presidencial que en Ecuador no había pasado hace bastante, nunca había pasado algo así. Claro, ahora Maite, de los 9, vos decías 9 muertos hasta ahora en este contexto de elecciones presidenciales que ustedes tienen el 20 de agosto. ¿No se decidió suspender la campaña, al menos si no las elecciones, aunque sea suspender la campaña? Porque para uno de los candidatos, para Villavicencio, lo habían matado en pleno mitin político. No, de hecho, no se suspenden las elecciones, no se suspende la campaña y no se suspendió ni siquiera el debate. Entonces, esto tomando en cuenta que el reemplazo de Villavicencio era uno incluso de sus mejores amigos
quien estuvo en toda la lucha de los casos de corrupción, de investigación periodística. Recordemos que Villavicencio era un periodista y el Cristian Zurita es otro periodista ecuatoriano que juntos investigaron, bueno, varios casos que ustedes es de conocimiento público. Dentro de esta investigación saltaron casos en relación a Odebrecht y bueno, por uno de estos casos incluso después se fue a juicio y Rafael Correa y varias personajes políticos de la época de Rafael Correa están fuera del país, incluso alguien está de ellos en Argentina todavía, 2 personas, por estos casos. Y ahora, bueno, estas 9 víctimas mortales no han sido solamente de esta campaña política, sino de las elecciones previas, que fueron las seccionales. Y bueno, nos damos cuenta que la violencia en Ecuador llega a un nivel tal que es extremadamente preocupante y lo que más piden los ecuatorianos en este momento es seguridad. Bien. Maite, gracias por este contacto. Un abrazo. Igual. Hasta luego. Y atención porque hay novedades en la causa por el crimen de Fernando Báez Sosa. Los rugbyers detenidos y acusados por el crimen de Fernando están pidiendo cosas insólitas, Liliana, en esta nueva audiencia que tuvieron en la justicia. Así es, porque hoy salieron por primera vez después de la condena, salieron en patrullero, lógicamente, pero salieron de su lugar de detención en Melchor Romero para ir al Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque ahí, claro, están las apelaciones. Estamos en etapas en que la condena de principio de año fue apelada por ambas partes. Algunos para poner penas más duras, otros para justamente reducir algunas de esas penas. Y esto es lo que pasó hoy. Aquí llegaban los 8 muy temprano, cerca de las 5:30 de la mañana, ya lo sacaron de ahí y lo llevaron inmediatamente, así que casi de madrugada, todavía era de noche cuando llegaron a casación. ¿Y qué es lo que están pidiendo? Bueno, les digo fácilmente, aquellos que fueron condenados a perpetua, ¿se acuerdan que eran 5, 3 a 15 años? Los 5 lo que pidieron es una reducción de los años, es decir, que no sea una cadena o una prisión perpetua y que sean menos años de detención. Y ahora les vamos a explicar por qué. Y los otros 3 que tienen 15 años, su abogado, que sigue siendo el doctor Hugo Tomei, que representa a todos, representó y representa a todos. O sea, eso nunca se quebró, nunca Lili, que fue un tema de charla que tuvimos que en algún momento si alguno se quebraba o alguno decidía tener otro abogado, no pasó. No pasó. Sigue siendo Hugo Tomei el representante de todos y la colaboradora es una joven de apellido Pertossi y que es hermana de uno de los detenidos y prima de otros. Ellos siguen representando a los 8. Y esos que tienen hoy 15 años de prisión, esa es la condena que recibieron, lo que están pidiendo es poder irse a su casa, es decir, que directamente los absuelvan. Esto es lo que pidió Tomei, porque dijo, bueno, no hay pruebas suficientes para ellos, ni siquiera para cumplir 15 años. Lo que hicieron fue debatir esto. Ahora, del otro lado, pasa lo contrario. Fernando Burlando y Fabiana Méndola, que representan a Silvino y a Graciela, los papás de Fernando Báez Sosa, lo que pidieron, Mariana, es que todos sean condenados a prisión perpetua. Esos que recibieron 15 años, no sea así. Los otros 3. Ahora, Lili, esta historia de seguir detenidos, que en algún momento ya hemos dicho que era parte de sacarse el problema de encima por parte del servicio penitenciario, porque era la papa caliente en el medio de estar todo el día nosotros con el caso, porque conmocionaba y porque todo el tiempo había novedades, y por cómo de manera macabra después se dedicaban a hablar de Fernando y de lo que habían hecho con Fernando. Hoy la decisión es formalmente cada uno en un penal distinto o buscar las divisiones de A2 o de A3, porque estamos hablando de que son 8 los condenados. Están en una misma celda, están en un mismo pabellón ahora, están en celdas de A2 y están separados del grupo, del resto de los presos, digamos. Ellos son un grupo aparte. Salen a contraturno al patio a hacer actividades, tienen otras actividades. Ellos viven como si fuera en una sala especial. O sea, viven en una burbuja de lo que es el pabellón carcelario. No se encuentran, pero en algún momento
temen que los van a tener que sacar de ahí y los trasladen. Había en principio dos penales. Uno era General Alvear y otro era Sierra Chica. Estaban viendo a ver si había cupo en esos lugares. Cuando hablamos de Sierra Chica, que es de máxima seguridad. Ah, el de Sierra Chica es el de máxima seguridad. Sí, sí. El de General Alvear, que es de media considerada. Sí, lo que pasa es que Sierra Chica tiene una fama muy especial de que están aquellos delincuentes pesados. Recordá lo que pasó, tomaron a una jueza hace un tiempo ya largo de rehén. Hubo un motín muy importante. Bueno, se habló de muchas cosas. Ahí Ahora, hasta Lili, se habían... yo te pregunto no vamos esto. a contar porque la verdad... No, porque ese fue terrible. Terrible, pero Lili, de pasar a estar aislados en una burbuja, ellos en su micromundo sin tener que convivir en la diaria de lo que es la población carcelaria, a trasladarlos a un penal de máxima seguridad con el nivel de delincuentes que también están por asesinato como ellos, ¿no? Entre otros crímenes. Digo, ¿no es brutal el cambio? Porque ni tan siquiera buscaron un intermedio para que sepan, no saben lo que es convivir, que hay reglas de convivencia con el resto de los detenidos. Vos tenés reglas, te tenés que someter a ciertas normas. Digo, esto lo hemos hablado con exconvictos, cómo es la vida dentro de la cárcel. ¿Cómo es posible que no hagan un intermedio? Te digo, porque va a ser brutal el cambio cuando ocurra. Sí, por supuesto. Igual se nombró esto, no quiere decir que esto suceda ya. Podría suceder porque se decía, después de casación, a la espera del resultado de casación, que ahora te voy a contar cuándo podría ser, la verdad que se trató de ver si ya si podían trasladarlos o quedarse ahí. Pero la otra cuestión grave es, primero, la falta de cupos en los penales. Esto es difícil porque tenés que trasladar a un grupo de 8 personas, no las vas a mandar, generalmente no hay cupo para que vaya uno en cada lugar, eso por un lado. Pero segundo, la problemática es que todos los conocen. Entonces, aquellos que están a cargo de los penales, lo que dicen es, a mí me traen a este o a varios de estos detenidos y me genera un problema. Porque son los más conocidos del país, te dicen. Claro. Son las caras más visibles con lo que han hecho. Entonces hay muchos que quieren mantener y decir, no, miren, esperen, fíjense, no los trasladen, veamos, porque acá la situación está controlada. Y lo que quieren es eso, porque les llega a pasar algo a alguno de ellos y es una responsabilidad enorme. Bueno, vamos a seguir con el tema porque tiene que definir la justicia, ver definitivamente cuándo se generen los traslados y sobre todo todo el proceso de apelaciones a los cuales ellos quieren acceder. Gracias, Lili. Bueno, hoy a las 4 de la tarde estaba previsto y finalmente se conoció la inflación del mes de julio, que dio 6,3%. Fernando, vamos a detallar un poco en qué consistió, teniendo en cuenta que había algunos analistas que hablaban de un 7. Sí, sí, realmente no, los aumentos mayores, vamos a decir primero que estamos hablando de una inflación que va a ser lo más fugaz como mensaje que se pueda ver, porque después de la devaluación esto tiene un valor relativo. Sí está bueno de ver cuáles eran los sectores que más aumentaron para ver si se estaba logrando algún tipo de control en lo que más le preocupa a la gente, que es el tema de alimentos, ¿no? Bueno, lo que más había subido era comunicación. Fíjese usted que es algo donde el Estado le puede... Lo que pagamos por celular, de Wi-Fi, entre otras cosas. Parte, Netflix, todo eso. Parte por la dolarización y parte porque no aceptan los controles y negocian como quieren con el Estado. La parte de comunicación alguna vez se quiso poner como bien esencial y no se pudo. Bien. Después tenés recreación y cultura, que se entiende por qué, porque fueron vacaciones de invierno. Claro. Entonces, lógico, eso es estacional eso. O sea, entradas de cine, de teatro y todo lo que tiene que ver con actividades que se daban en vacaciones. Claro. Después, bebidas alcohólicas y tabaco, también algo que más bien la gente utiliza en momentos de festejo, no es un gasto. Sí, de recreación. Ahora, ¿tabaco está regulado? Porque digo, el gobierno te da una... Sí, ese está regulado, pero deben haber permitido en ese momento algún salto, ¿no? No así bebidas alcohólicas, que tiene también libre albedrío para... Y tiene muchas, algunas son no locales y otras son importadas, inclusive en el mercado, ¿no? Y después tenés, lo que sí pegó fuerte fue salud. Salud pegó fuerte porque estuvo en 9%, eso es algo esencial para buena parte de la población, la que no utiliza los servicios públicos. Después tenés de salud restaurantes y hoteles, también relacionados al consumo en vacaciones. Ahí está el promedio.
Y después vienen varias cosas para abajo. Por ejemplo, se puede ver que transporte estuvo en 5,3, fue relativamente bajo, y alimentos y bebidas no alcohólicas, que es lo que tiene que ver con la mesa de todos los días, en 5,8. Las gaseosas, que es como lo que también marca el termómetro, ¿no? Está bien, pero eso está... Bueno, las gaseosas, yo creo que también hay un golpe al consumo de gaseosas por las declaraciones de la OMS, que tiene que ver con las bebidas azucaradas y sobre todo los sustitutos, porque se habían puesto más baratos los sustitutos que el azúcar. Sí, es cierto. Ahora, Fer, yo te sumo ahí, comprarte un litro de gaseosa está caro en serio. Es carísimo. Si te compras primera marca, o sea, un litro de gaseosa, estamos hablando no menos de 600, 700 pesos. No, esa es la de 2,5 litros. ¿Sí? La de litro, el litro está en 200 pesos, 250 pesos. Pues y hay marcas de primera marca en 150 o 140. Pero la gente a veces va apurada y dice, dame una gaseosa como si fueran todas iguales. Y es como la cerveza. Hay cerveza de 400 pesos y cerveza de 800. Sí, absolutamente. Ahora, Eddie, esto con el análisis también de Fernando, lo que implica para el gobierno y para Sergio Massa también es recalcular en medidas económicas que también estuvo tomando en las últimas horas. Totalmente. A ver, lo planteábamos ayer, ¿no? O sea, Sergio Massa tiene, a diferencia de todos los candidatos a presidente hoy, la responsabilidad de ser el ministro de Economía de la Nación. O sea, y es el que va a estar más enfocado por el resto de los discursos de campaña para ver cómo está funcionando. Hoy el número que tenemos, digamos, está a la baja. Hay que ver cómo va a avanzar la situación. Pero yo creo que hay que ver la performance de Sergio Massa como ministro de Economía, casi a cargo del gobierno, porque Alberto Fernández hoy se fue a Paraguay a la asunción del nuevo presidente paraguayo. Y es Sergio Massa casi la figura excluyente del gobierno, expuesta por todos lados. Vos decías, Fernando, un número efímero, me quedé con ese dato, porque, claro, agosto, que estamos en realidad a 15, o sea, mitad de agosto... Tiene la devaluación del 22%. Exacto. Y la Argentina tiene la característica de que, la verdad, hay algunos comerciantes, lo que se llama pass-through, que es el pasaje a precios de las devaluaciones. Generalmente hay países donde hay una devaluación y el pasaje a precio final, si se devalúa el 30%, capaz que tardan 2 años en pasarlo. Acá en Argentina tardan un mes. En un mes te dicen, che, ¿cuánto fue la devaluación? Pum, aplican y ya está. O sea que esa devaluación del 22% se va a traducir en agosto. Algunos señalan, yo con esto quiero ser cauta, pero algunos señalan que podríamos estar en una inflación de 2 dígitos. Yo creo que porque hay algunas cosas reguladas no va a pasar y creo, a ver, se acaba de vencer precios justos. Está bien en la nueva versión. Massa se dio cuenta que ahí tiene un problema porque no se estaba logrando que las empresas terminen de cumplir y decidió tomar el toro por las astas y puso al hombre, uno de los hombres más bravos de su staff, que es Guillermo Mitchell, el titular de aduanas, y decir, bueno, va a ir él mismo a negociar con los que además piden las importaciones. Entonces, el hombre que conoce el número de estas empresas que tienen que traer plástico, que tienen que traer elementos de afuera para sus productos, tienen que traer cacao, le va a decir, che, flaco, yo te estoy dejando traer, porque después te tienen que liberar los dólares, te tienen que firmar, más allá del precio del dólar. Así sea 3.50, te tengo que permitir a vos decir, che, vas a traer tal cosa a este precio. Entonces, abrirle la puerta a los que sean más sensatos. Entonces, este hombre no va a estar Matías Tombolini ya como principal responsable. Sigue siendo el secretario de Comercio y es el que hace los números. Pero el que va a ir a decir, chicos, por favor cumplan, en este caso va a ser Guillermo Mitchell, que ha sido fuerte inclusive con multinacionales. Agustín, hagamos una cosa, hay una foto de una reunión, porque hoy también, y lo vamos a enlazar el tema, hubo una reunión, fue un día muy caliente en cuanto al tema de contener precios, como está contando Fernando Cerolini. Y todo tiene que ver con el precio de la carne, entre otros productos. Y hoy a la mañana el gobierno había señalado que iba a cortar las exportaciones de carne por 15 días en función de que los sectores de la carne empezaran a negociar un precio más coherente del kilo de carne de lo que estamos pagando en góndola. Hubo una reunión esta tarde, ahora te vamos a mostrar fotos de ese encuentro, que entre otros está Guillermo Mitchell, que es el hombre que está mencionando Fernando, que
es titular de aduanas. Es más, lo has visto acá en el programa hace unos 20 días, que hablábamos con él de decomisos y de cuestiones que tienen que ver con cómo triangulan y hacen con los dólares todo lo que tiene que ver operaciones fraudulentas para el país. Allí está la reunión con el sector, con Juan José Bailio, está Guillermo Michel, está el secretario de Agricultura Juan José Bailio y está el referente de lo que es de carnes de los exportadores de ABC, que son el grupo que nuclea claro, y ahí, a los exportadores. Esa desmedida que vos decís que toman es importante a tener en cuenta, porque cuando cortan y le dicen, bueno, no se vende carne para afuera, la carne no tiene silo bolsa. No es lo mismo. Claro. No, vos no podés, si hiciste faena, no podés guardar. Digamos, podés ir al frigorífico, entonces tenés que parar todo el circuito, no es lo mismo. Los tipos agarran, acumulan los granos y lo tenés 3 años guardado. Sí. La carne no tenés para guardar todo, entonces corta todo el circuito. Y se corta. Y con esto, ¿qué terminó pasando después de esta reunión? Que quedaron en hacer un acuerdo para contener y mantener precios. ¿Qué dice el sector de la carne? Que la carne aumentó menos que la inflación. Pero la carne es uno de los principales productos de la mesa de los argentinos. Y la verdad es que hoy un kilo de roast beef, depende de dónde lo compres, puede estar en 2.500, 2.700 pesos. ¿Sabés dónde? En las barriadas más humildes. Porque es cierto que vos podés ir al supermercado y encontrarlo en precios justos y encontrar un precio que esté 500, 700 pesos menos el kilo. Pero vos te vas a la carnicería del barrio, del conurbano profundo, y que el que menos tiene es el que más paga por los productos. Claro, sí, es inversa. Es como lo mismo que pasa en los bancos. Al que le dicen, che, te bonifico la cuenta, es al que tiene un montón de plata. Al que no tiene plata le sacuden la cabeza. Es increíble, es al revés de lo que dice. Che, yo no quiero, mano, pero te damos gratis te da cuenta, porque tenés plata. Sí. Al que no tiene plata, le cobran 1 luca o 2 lucas de mantenimiento. Bueno, así, de lo que ha quedado, Fernando, de esta reunión, digo, se va a acordar... Sí, también va Castañeto. Esto es interesante porque suman lo que le están diciendo, muchachos, tenemos la FIP, ¿qué estás pagando, qué no estás pagando? Tenemos lo que importás y no importás, y los números no cierran, entonces no te hagas el loco. Esa es la idea, me parece a mí, de lo que están planteando para la negociación y decir, van a cumplir, por lo menos terminemos la selección en paz, después será lo que sea, pero ahora no hagan especulaciones de corrida, de saltos. Hoy escuché una mujer en la radio que decía que le había subido, había ido a comprar ayer carne en 1.800 pesos y hoy le pedían como 3.000 pesos por el mismo corte. Bueno, ya no tiene nada que ver con la devaluación. Es más, en minutos vamos a estar hablando de eso, porque de otros productos, no solo de la carne, hoy mucha gente se encontró con que o iba a la farmacia o iba a otros rubros y había aumentado un 25% el producto respecto a lo que había pagado la semana pasada. En minutos vamos a estar hablando de este tema. Quédate. Y atención, porque se confirma finalmente que Sergio Massa viaja a Washington. Lo hará la semana próxima. Tiene prevista una reunión con la titular del Fondo Monetario, Cristalina Georgieva, y está previsto que viaje martes y miércoles de la semana que viene. Reunión con Cristalina Georgieva y la confirmación de los desembolsos que la Argentina va a hacer, que en realidad el Fondo Monetario va a hacer a la Argentina, donde se habla de unos 10.000 millones de dólares. Confirmado entonces, semana próxima, Massa está viajando a Washington, está viajando con parte del equipo económico y se va a reunir con Cristalina Georgieva. En principio lo que está acordado es que el desembolso son 8.000 millones de dólares y que después se van a girar a partir del 23 de agosto otro monto cercano a los 2.300 millones de dólares. Bueno, mientras tanto, Javier Milei, que anoche estuvo con el pelado Trebuch y hoy a la mañana estuvo con Antonio Laje en BDA, en Buenos Días América, en una charla sumamente interesante, entre otras cosas, dejó esta definición. Escúchalo. Juntos por el Cambio, que la verdad que no hizo una buena elección tampoco. Y que además no son sumables. Bueno, esa es mi pregunta. Ahora viene la elección general, donde vos no dividís, donde hay que ver si los votos de Grabois los siguen acompañando a Sergio Massa o puede sumar, y después tenés una Patricia Bullrich que tiene que lograr que todos los votos de Larreta pasen a ella. ¿Crees que eso puede pasar? En principio es el problema de otra fuerza, ¿no? Correcto.
Está bien, pero es tu elección también, vos participás de esa elección. Ahora, lo que yo veo es que el votante de Larreta ideológicamente es más afín a Massa. Digo, conmigo no tiene nada que ver, o sea, esa pecera mía no es. Sí. Claro. Pero ese votante es más afín a Massa que a la otra parte de Juntos por el Cambio. Es decir, por lo tanto, yo creo que, digamos, cuando empecemos a mirar cómo viene esta carrera, tendríamos que estar mirando lo que sacamos individualmente. ¿Ves más? En un momento dice, esa pecera mía no es. Habla como la casta política al final. Digo, él que se quiere, además, pero además sí que coincido con eso, pero digo, además de que él se quiere distinguir, cuando dice esa pecera mía no es, porque va a la caza y pesca de votos, ¿no está hablando igual que cualquier otro dirigente que él dice que son lo viejo? Sí, yo creo que hay una gran confusión en la que nos metió esta elección. Yo creo que lo hablamos varias veces, Mariana, en qué distintas eran las encuestas, cómo estaban pegando para distintos lados y cómo la dirigencia estaba confundida, viendo encuestas a ver a dónde iba a llegar la elección. Hay peceras donde ir a pescar votos propios, porque yo digo, en mayo, por ejemplo, en Salta, gana Sáenz. Sáenz es un dirigente peronista, afín a Massa, vinculado a Sergio Massa, saca el 50% de los votos. Ayer, Milei saca el 50% de los votos en Salta. ¿Qué tiene que ver Milei con Sáenz o con el peronismo en Salta? Y por eso lo mismo te digo de Jujuy. Tal cual, digo, y esta no, teoría... No hablamos de Rodríguez Larreta, hablamos de Gerardo Morales y su candidato. Sacó el 50% en mayo. Por eso ayer sacó el 50% Milei también. Por eso no entiendo esta teoría de los votos de Larreta son más afines a Massa. Lo que está claro es algo que yo contaba ayer, Eddie, que acá la elección pareciera plantearse entre Sergio Massa y Javier Milei y Patricia Bullrich, porque ahí sí vamos a hablar de que hay que buscar los votos en la misma pecera, que esto lo dice Javier Milei, en tal caso los tiene que ir a buscar con Patricia Bullrich. Y ahí es alguien que está claro que si Milei sigue con esta ola y este crecimiento, ¿cuál va a ser el rol de Patricia en esta campaña? ¿A dónde va a ir a buscar esto de buscar los votos en la pecera, como le gusta decir? La discusión empezó concretamente en provincia de Buenos Aires. Carolina Píparo dijo, unámonos, porque acá tenemos que ganarle a Kicillof. Si juntamos los votos y vamos juntos a elecciones, le ganamos a Kicillof, que quedó a 2 o 3 puntos de diferencia. Grindetti dijo que no, dijo que el momento de los acuerdos es después de las elecciones, cosa que también nos confunde un poco, porque decís, ¿no les convendría presentarse a ganar y ya acordar entre ellos después del 10 de diciembre cuál es la manera de este nuevo sector que queda instalado en la Argentina se pone de acuerdo? ¿Quién se baja ahí? ¿Quién se baja? Claro. ¿Grindetti o Píparo? ¿Quién se baja? Claro, ese es el... Bueno, Píparo le dice, bájate vos, ¿no? Claro. Bueno. Bueno, por eso, pero ahí yo te diría que más que nada Grindetti, me parece que lo que no le están contando a Grindetti o lo que él no cuenta es un acuerdo que hay entre Mauricio Macri y Javier Milei. Hay un acuerdo político. En ese acuerdo político, si Milei llegara a ganar, la estructura que ya se la viene poniendo Macri se la va a poner en función del próximo gobierno. Digo, esto Macri no se lo va a perder, que sabe que está el candidato más votado y que el enfrentamiento va a ser con Sergio Massa, porque ¿con quién vas a polarizar? ¿Con quién te vas a enfrentar? ¿Con Patricia? Si están hablando de lo mismo. Puede haber algún matiz, pero están hablando de lo mismo en la forma de Yo lo que gobernar. veo que de lo que están hablando es que se viene un tiempo nuevo de coaliciones distintas en la Argentina, tal vez. O sea, lo que dice Grindetti, candidato a gobernador, o sea, el último ganador, como le decíamos ayer por la hora en que se consagró ganador sobre Santilli. A ver, él lo que plantea es los acuerdos son después de las elecciones. O sea, están pensando en acuerdos transversales, distintos, de coaliciones distintas, de orígenes distintos, para después del 10 de diciembre. Son los principales referentes los que están planteando esta conversación. Bueno, esta es la clave. No sé qué pensás, Fernando, del tema, teniendo en cuenta que si Grindetti realmente va a jugar o no, un poco en función yo creo de que Píparo. A ver, el que tiene más chance, por un lado el que ganó es Milei, entonces le va a decir, bájense ustedes, donde está, más allá de cómo salió la provincia, ¿no? Cómo sale la provincia. Ahora, me parece que
si vos bajás una lista para favorecer a otro, primero hay que ver si la gente te sigue, porque está demostrado. Claro. Vos mostraste esto, él mencionó muy bien el cambio en 2 provincias. En San Juan, en 3 elecciones, en la primera ganó el peronismo, en la segunda ganó Junto por el Cambio, en la tercera ganó Milei. 3 ganadores distintos en 3 elecciones en 2 meses. La gente no sé qué hace. Yo la verdad que yo no tengo ese, personalmente no cambio. Ponés San Luis, pero, digamos, tenés entonces, lo que pasa es, en algún lado Milei no tiene armada estructuras abajo, pero en otras, si vos ganaste, ¿qué va? Si vos sacás tu carita, o sacás el gobernador, o sacás todo, se te caen los diputados. Entonces, ¿qué va a decir Bullrich? Ah, bueno, me bajo yo para que gane Milei. Y se caen todos. ¿Qué voto tendrían los diputados de Juntos por el Cambio, los que son candidatos? No tendrían manera de juntar nada. Entonces, una vez que está armado, me parece que no se puede bajar nadie. Ni Schiaretti se puede bajar, porque perdería a los diputados de Córdoba. Y creo yo que el factor clave acá también es a quién elige Massa, ¿no? O sea, cómo va eligiendo Massa el posicionamiento de su candidatura. Y creo que el momento es a la vuelta de Estados Unidos empezar una campaña electoral. Ahora, perdóneme, no sé si lo ven, es rarísimo lo de este muchacho diciendo que la gente de Larreta no lo va a votar a él. Yo nunca vi un candidato, generalmente empieza a tirarle flores a todos los que están ahí, le dicen, bueno, los de Larreta se tendrán que dar cuenta que yo no soy tan loco como dicen, qué sé yo, puede decir cualquier cosa, pero ya descartar una cantidad enorme de votos que a mí no me van a votar, yo nunca lo vi eso. No, porque evidentemente él está convencido que quiere ir sobre todo un sector de la población, primero para desactivar los votos de Patricia Bullrich, está claro. Le quiere sacar a Patricia. Porque está claro que él le quiere sacar a Patricia porque él está convencido de que el balotaje tiene que ser con Massa, ¿no? Que no hay otro pero lugar. Igual un balotaje se gana por un 1%. Si empezás a tirar por la ventana a los votantes de Larreta, yo no entiendo cómo piensa ganar un balotaje. Que tiene una forma de pensar la política en la cual ni tan siquiera es estratégica, porque en algún punto, cuando él habla de votos similares de Massa y de Larreta, en realidad lo está diciendo sin entender lo que ocurre y cuestionando lo que él mismo pregona, que es que las elecciones le dijeron que él iba a perder, que no iba a llegar, y al final la gente dijo, bueno, yo le pongo mi voto a Milei. Yo creo que Javier está entrando en la lógica de lo que se le cuestiona a otros candidatos, que es pensar como un político. Digo, este es el tema. Y en eso, Marian, lo que queda fuera del análisis a veces es en qué anda la gente. Porque ese es el gran tema. O sea, nosotros estamos hablando de un electorado de tercios, mirando a los candidatos, cómo se divide por intención de voto a los candidatos. Sí. Hay tercios de la población que no fueron a votar. ¿Qué van a hacer en la elección? La de veras. Bueno, me quedo con tu pregunta y armamos unos datos para entender cuántos fuimos a votar el último domingo, porque esto también marca cómo nos posicionamos. Ahora, Penny, mira, este dato es importante porque votamos más de 23 millones, lo puse en números redondos para no marearte, 23.680.000 personas, más de 23.600.000 personas votaron. Los votos válidos fueron 22 millones y medio. Y mira estos dos datos que son importantes. En blanco, 1.150.000 votos casi. O sea, hubo más votos en blanco que candidatos, por ejemplo, que Miriam Bregman, que fue candidata a presidente, que entró. Sí. El voto en blanco hubiese pasado a octubre porque sacó casi el 5% de votos. Bueno, ahí está. O sea, el voto en blanco hubiese ido a competir en las presidenciales. Más votos en blanco que votos que logró Miriam Bregman, que fue la última candidata. Más votos que Schiaretti, que sacó un poco más de 900.000. Y ni hablar del resto de los candidatos que quedaron afuera, entre los que sacaron 200 votos a nivel nacional. Y los votos nulos, más de 30.000 votos nulos. La verdad que hubo poco voto nulo. Y vos sabés que en la urna electrónica hubo bajísimo nivel de voto nulo, y voy a decir por qué. Pues mucha gente no sabía cómo anular el voto. Porque eso en los distintos preparativos que se hicieron no te decían cómo anular el voto. Yo lo pregunté un día, bueno, ¿cómo se anula el voto?
de la boleta única electrónica. Boleta única electrónica que hay que ir a votar el 22 de octubre, para las candidaturas que quedaron de los jefes de gobierno de la ciudad. Anular la boleta electrónica, el voto electrónico, es que vos directamente no pases por la máquina la boleta. Y vos la doblás, así como la recibiste, vas hasta la máquina, no la pasás, la doblás y la metés en la urna. Eso es anular un voto en la boleta única electrónica. Pero en este sistema, que es que vos metés que la feta de queso, lo que quieras, acá los votos nulos fueron 29.000. O sea que el que fue y puso su voto, o por Milei, Patricia, Larreta, Massa y el resto de los candidatos, votó. Ahora, el que fue y dijo, la verdad no me representa ninguno, y votó en blanco, 1.150.000. La pecera de la que habla Javier Milei, que hablan todos los políticos, pero digo, tiene como frases, le estoy escuchando, muy de la casta también. Muy de la casta, que él desdeña. Digo, ¿a dónde va a ir ese millón? ¿Cuál pecera es? La mojarrita, ¿dónde la van a tirar con ese 1.100.000? ¿Se va a convencer a ese 1.150.000? Este es el tema. Por eso me parece interesante, y vuelvo para abordarlo. La sensación es que yo no sé si cuando fuiste a votar a Milei fue un voto bronca o fue un voto convencido, porque la verdad que nos pasamos horas analizando por qué votaste a Milei. Y cuando todos preguntamos por qué votaste a Milei, pareciera que te tenés que justificar. Lo mismo que te tenés que justificar si votaste a Massa, a Patricia, a Larreta, votás a quien se te cante. Y después en octubre verás. Hoy tenía, y digo, Eddie y Fernando, tenían hoy compañeros de trabajo que empezaron a escuchar a Milei. Yo te digo que este raíz mediático de Milei, alguien le va a tener que decir que pare, por más que mida, que donde va hace punto de rating increíble y va bárbaro, porque hay toda una tensión. ¿Por qué mide? Porque la gente quiere escuchar el tipo más votado, claro, que tiene para decir. Está competitivo, claro, ¿cómo no lo va a escuchar? Porque además... ¿Cómo va a ser lo que dice que va a ser? Exacto. Esto es, o sea, Milei no es un fenómeno per se porque sea simpático en televisión. Porque evidentemente hubo gente, y se los tengo que decir que me lo han dicho, compañeros acá del canal inclusive, y oyentes en la radio de la mañana, que a la noche, cuando vieron que Milei salía primero, no lo podían creer y querían entender el porqué. Ahora, cuando vos mirás el mapa de la Argentina, yo no sé, Agus, si lo tenés a mano, si no, no importa. Cuando vos mirás el mapa de la Argentina, donde gana Milei es en 16 provincias argentinas. ¿Sabés dónde le fue mal o no con la misma performance que en el 2021, que fue donde explotó? Acá. La capital. En la ciudad de Buenos Aires. Entonces... digo, quiero analizarlo con ustedes esto, porque mira el mapa de 2019, este es el de la elección general, donde la ola del peronismo, cansados con Macri, la gente y demás, le da la carta blanca a la fórmula Alberto Fernández-Cristina para que gobiernen y hagan algo distinto. Bueno, ya está toda la historia contada, no te la tengo que decir. Y donde le va bien... el último bastión del macrismo, Córdoba. Ahora, mirá la PASO 2023. Todo lo que es violeta es Milei. Unión por la Patria, el peronismo, es en celeste, amarillo, Juntos por el Cambio. Mirá lo que es. Ahora, mirá la ciudad de Buenos Aires, el puntito que somos, amarillo. Milei sacó menos votos en la ciudad, pero no por urna electrónica. Olvídate que esa es otra historia. Te estoy diciendo boleta papel. El porteño boleta papel perdió votos Milei en la ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde se trasladaron? En estos centros. Pregunto, Eddie, Fernando, ¿por qué el fenómeno se trasladó a las provincias? Y no perdió un caudal
fenomenal, pero perdió. Ahí dio lo que, tanto en el AMBA dio lo que decían las encuestas. Raramente las encuestas acertaron más o menos. Si tomás el AMBA, tomás Capital y la provincia de Buenos Aires, es un buen Milei, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, pero es lo que daban las encuestas. Lo que cambió completamente es el resto del país, donde no había hecho Acá hay una cosa, ¿no? Que estuviera Milei como candidato o no estuviera, hizo la diferencia. Eso hizo una diferencia. Cuando no había candidato de Milei, el sector libertario no midió. Por eso todos nos quedamos en las primeras elecciones, las primeras pasos, las primeras que hubo, nos quedamos todos diciendo, claro, che, pero párate, el fenómeno Milei, ¿dónde está? Porque no aparece. El fenómeno Milei apareció con Milei. Ahora, esto con Milei expuesto en una campaña, discutiéndola palmo a palmo y cara a cara con otros candidatos, ¿se va a repetir de la misma manera? O sea, la campaña de Milei de ahora va a ser la misma campaña que hizo hasta este momento, donde solo se plantó y se exhibió. Ahora quiere discutir propuestas, ¿eh? Claro. Y le van a hacer pagar ese peaje a la discusión. Alguna vez, digo, cuando Milei empiece a ver, ahora, hoy con Antonio a la mañana, Antonio hurgaba en las propuestas de Milei para ver a dónde quería ir. Y la verdad es que en el tema de la ley del aborto, que más de uno le cuestionó y le dijo al final eso funciona la masa, planteó que hay que hacer un plebiscito. Y la verdad es que el tema del aborto ya salió por ley y ya tiene que ser un tema que no tiene que volver. La sociedad no está pidiendo discutir ahora el tema aborto. ¿Cuál es el termómetro de Milei para hablar del tema aborto? Quiere posicionarse ideológicamente. ¿A cuál pecera quiere ir a buscar para hablar de un plebiscito por el tema aborto? Cuando hay otros temas que él es idóneo en tal caso y que de economía debería profundizar. O vamos a encontrar otro candidato, como le pasó a Patricia Bullrich en la campaña, que cada vez que habla de economía, Patricia mete la pata por no saber. Y Javier Milei, ¿por qué? Por contar todo lo que va a hacer y va a perjudicar a más gente de la que se cree. En minutos vamos a seguir con el tema. Información urgente. Bueno, esta es información recontra urgente y estratégica, porque el Chiqui Tapia está planteando vía la AFA presentar lo que es como sede también el desembarco de la Asociación del Fútbol Argentino, no ya en la sede europea, sino tener una sede en Miami. Claro, en Estados Unidos, sí, es la llegada de la AFA hoy a los Estados Unidos. ¿Y qué lugar se eligió? Por supuesto Miami. ¿Por qué? Porque Miami. Ahí está Lionel Messi. Es nuestra nueva casa Miami con Lionel Messi. En la presentación que veíamos en imágenes al Chiqui Tapia con Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina. Y esto forma parte de un proyecto que la AFA viene realizando hace unos años, que es su expansión y su llegada a distintos lugares del mundo. Asia y Medio Oriente fueron dos de los lugares donde la AFA ya llegó. Por supuesto que en los Estados Unidos, con la presencia de Messi, tiene otra relevancia, y sobre todo porque el próximo Mundial de Fútbol, uno de los países en los que se va a jugar es en los Estados Unidos junto con México y Canadá. Bueno, perfecto. Gran anticipo ahí de Martín Angulo con lo que son los movimientos de la Asociación del Fútbol Argentino. Chiqui Tapia, que está 2 pasos adelante cuando entiende además del negocio del fútbol y de por dónde hay que ir. Si Messi está en Miami, la AFA se traslada a Miami. Información importante. Vamos a repetir una información sumamente relevante que Liliana Caruso dio hace minutos. Información urgente. Tiene que ver con el tema de los 8 rugbyers que están detenidos en Melchor Romero por la muerte de Fernando Báez Sosa. Recuerdan ustedes, fueron condenados 5 de ellos a prisión perpetua, 3 a 15 años de prisión. Y hoy tuvieron la oportunidad de ir al Tribunal de Casación Penal con su abogado, porque en realidad la voz cantante la llevó Hugo Tomé y la sigue llevando, para de alguna forma
defenderse nuevamente ante el tribunal. Esta vez es un tribunal superior que reverá o no esas condenas, pero lo cierto que Hugo Tomei llevó la posibilidad de que aquellos que estuvieran condenados a prisión perpetua tengan una pena menor que esa, y los de 15 años que puedan salir en libertad por distintos motivos. Él dice, por ejemplo, que algunas declaraciones fueron nulas, que no se les permitió conocer de principio cuál era la acusación y cuáles eran los elementos de prueba. Y un dato más, porque, por ejemplo, Máximo Thomsen fue el único que habló de parte de los rugbyers. ¿Y qué dijo? Dijo, nosotros no queríamos matarlo a Fernando, nunca tuvimos esa intención. Y de hecho, lo que trató de también apuntar es a lo que pasó, dijo él, en la Fiscalía de Villa Gesell. Cómo se nos tomaron las declaraciones en principio y cómo se nos dijo aquello de lo que se nos acusaba. Tratan de, ir un poquito más atrás para ver si hay algún tipo de irregularidad que tire por la borda, si se quiere, el resto de las pruebas. Por ahora nada de eso va a pasar, bueno, ¿no? No, tal cual. Y pero Fernando Burlando, sí. perdón, lo último que te digo, del otro lado, lo que dice es, no, que vayan todos a prisión perpetua. No los 5 nada más, que vayan los 8. Claro. Es decir, que quiere revertir la condena que tienen aquellos y eso en casación años. lo tendrá que definir si da lugar o no a esto. Puede ser que sea fin de año, puede ser que sea marzo del año que viene. Es estimativo, pero puede tomarse su tiempo. ¿Hay turno, Lili, ahí? No, mentira. No, ahí no hay turno. No hay turno, ahí hay debate. Ahí hay debate. Ahí hay debate, nada más. Claro. No tienen que tener el turno. Cuando se junte el Tribunal de Casación. Gracias, Lili. Importante el anticipo que dabas. Gracias a todo el equipo, que nos vemos mañana. Si Dios quiere, tráeme boletas de 2 votos. Vamos a seguir buscando. Tráeme boletas de 2 votos. Yo tengo que ir a comprar algo al supermercado y quiero ver con qué me encuentro. Vos hoy zafaste, mañana cero tips también, No, pero mañana voy a ir a... No sé si va a haber cero tips porque yo le voy a decir, compre pila. Compre pila. No hay mucho para comprar. Papel higiénico, como para decían. unas pilas y llega Máximo Montenegro. Unas pilas cada pila está 300, 400 Por pesos. eso, pero yo lo que le digo, cuando viene el pico, el overshooting, no compren ahí. Hay que relajarse, ahí ya está, perdiste. Con el overshooting termino este espacio. Gracias, nos vemos mañana. ¿Ya está listo Maxi? ¿Está Maxi? Sí, venite, ahí está Maxi. Bueno, ojo, venite, ¿te querés cruzar? Venite, Maxi, ahí está. Venite. No te mirá. Ahí, venite, acá. ¿Cómo andás? Yo pensé que entrabas. ¿Cómo andas, Mariana? Bien, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, ¿qué día? Bueno, un día muy bravo, ¿no? Ahora vamos a contar, volando el dólar arriba de los 700 pesos, 730. Sí. Y lo más preocupante es lo que pasa en la economía real, los precios, que también están volando a la par del dólar y la devaluación. Ya te dejo porque me interesa tener toda la data fina que tenés. Más a Washington la semana que viene para La Plata, para los desembolsos. Sí, vamos a contar un poquito, es un poco el mensaje que quiere transmitir el Ministerio de Economía, pero hoy la noticia es que el FMI se comunicó con Burrich y con Milei. Vamos a contar los mensajes que está enviando Milei al FMI y por qué Milei de alguna manera está, si se quiere, tratando de que la transición no se desbande. Te sigo mirando con atención. Gracias, Maxi. Gracias, María. Buenas noches. Muy buenas